Cristo hizo y hará por mí. Doquiera yo puedo ver dolor, personas que sufren sin amor, muriendo de hambre o enfermedad, luchando apenas por vivir. Hay muchos que quieren resolver los males del mundo sin saber que solo en Cristo existe el poder que puede cambiar la realidad. Gran alegría inundó mi corazón cuando escuché que Cristo pronto volverá. Gran alegría y emoción llenó mi ser por lo que Cristo hizo y hará por mí. En breve habrá de terminar el mundo y toda vanidad. El mal y el pecado pronto acabará. Jesús volverá y reinará. Un cielo hermoso puedo ver, mirando por medio de la fe. El brillo del mundo se apagará, la luz de Jesús me alumbrará. Gran alegría inundó mi corazón cuando escuché que Cristo pronto volverá. Gran alegría y emoción llenó mi ser por lo que Cristo hizo y hará por mí. Muy bien, queridos hermanos, muy buenas noches. Una vez más, eh, sean bienvenidos al estudio de la... Hoy vamos a estudiar la segunda parte de la batalla del Armagedón que estudiamos el día de ayer. Así que vamos a continuar con este estudio. Ahora sí nos toca analizar un poco la cita del Espíritu y Profecía, pero aún no hemos terminado la primera parte, aún nos quedan un poquito de las diapositivas del día de ayer. Vamos a terminarla y luego pasamos a la segunda parte de la batalla del Armagedón. Este tema muy interesante, muy bonito, muy hermoso, que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Muy bien, antes de iniciar nuestro tema, damos la bienvenida a todos nuestros hermanos y vamos a empezar con una oración inicial. Vamos a inclinar nuestro rostro donde estemos y vamos a orar. Amante Padre Celestial, Padre amoroso, Padre bueno, Padre santo, a ti, Señor, venimos en este día para pedirte, Señor, que seas tú el que nos guíe a través de tu Espíritu Santo, que seas tú el que nos enseñe, que seas tú nuestro maestro, eh, que podamos, Señor, entender y comprender tu palabra a través de las Escrituras. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, un día más de vida, de salud, de fortaleza. Gracias por cuidar de nuestros seres amados, nuestros seres queridos, nuestros amigos, y también por aquellos, Señor, que han de conocerte a través de tu palabra. Quédate con nosotros, Dios, te lo imploramos y te lo pedimos en el dulce nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy bien, vamos entonces ya de una vez a estudiar el tema que hemos empezado el día de ayer. El día de ayer, miércoles 2 de noviembre, estudiamos la primera parte del Armagedón, vimos la historia. Los que no pudieron ver la primera parte, están todos los temas, los videos están colgados en el YouTube. Así que pueden entrar a YouTube y ver la primera parte de la batalla del Armagedón. Así que hoy vamos a terminar este pedacito que nos faltó. Así que vamos de una vez a compartir la pantalla. Muy bien, esto ya lo hemos visto. Y hemos analizado a través de la arqueología, el diccionario bíblico adventista, de la escuela sabática,
en los libros de Mervyn Maxwell, de Máximo Vicuña. También hemos leído el libro de Jacques Duncan y el libro del señor Urias Smith, un pionero de la Iglesia Adventista, en su libro de Apocalipsis. Ahora sí, bien, vamos entonces a adentrarnos lo que nos faltó el día de ayer y vamos entonces a leer un libro muy interesante del pastor Marvin Moore llamado Camino al Armagedón. En el capítulo 28, él pone este tema, la batalla del Armagedón que estamos desarrollando justamente. Vamos a leer entonces. Dos términos en Apocalipsis son familiares para la mayoría de las personas en el mundo occidental, incluso para aquellos que no profesan ser cristianos. ¿Cuáles son estos dos términos? Vamos a ver. Uno de estos es la marca de la bestia y la otra es Armagedón. Estos dos conceptos, estos dos términos. La palabra Armagedón aparece solo una vez en la Biblia como parte de la sexta plaga en Apocalipsis 16. Así es como Apocalipsis describe esta plaga. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de este río se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son los espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de, de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Interesante. Hay una batalla que se va a luchar, ¿verdad? En la cual estos tres demonios unen a todas las naciones del mundo. Diciendo, versículo 16, 15 y 16, vamos a leer aquí. Yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y el 16 dice, y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El día de ayer hemos estudiado a través de la palabra hebrea cuáles son los significados de esta palabra Armagedón, ¿verdad? Uno de ellos que hemos visto el día de ayer, Armegido, la montaña o el monte, o Armoed o el monte de Dios, monte de reunión. Ok, vamos a apagar unos micrófonos para que no podamos grabar correctamente. Muy bien. Sigue diciendo el pastor Marvin Moore en su libro. El sexto ángel que derrama su copa, esta es una plaga, la sexta plaga, sobre el río Éufrates para secar sus aguas. Nos recuerda la caída de la antigua Babilonia. Muchos lectores sin duda estarán familiarizados con la historia, pero para aquellos que no lo están, se las contaré aquí. Juan dijo, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, tres espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. El reino de las tinieblas se está preparando para la batalla final de la tierra, y los demonios de Satanás están reuniendo a los líderes humanos, los presidentes, los gobernantes de los países. Dice, los estaba reuniendo a los líderes humanos del mundo para que se unan a ellos. Esta es probablemente una razón por la cual la mayoría de los intérpretes ve la batalla del Armagedón como un conflicto entre dos ejércitos humanos. Definitivamente, habrá dos lados en esta batalla, los reyes del este y los reyes de todo el mundo.
y Satanás reunirá a su ejército terrenal en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Veamos nuevamente el tipo. Dios permitió que los babilonios tomaran cautivo al Israel del Antiguo Testamento, pero les prometió a su pueblo que este cautiverio duraría solo 70 años, después de lo cual serían restaurados a su tierra natal. Esta era una profecía de Jeremías y nos da los capítulos 25 y 29. En el antitipo, en lo real, en lo que se viene futuro, dice, la Babilonia moderna, que es el papado, el sistema papal, el reina de las tinieblas, o el reino de las tinieblas, ha mantenido cautivo al pueblo de Dios durante miles de años en la tierra. Pero Dios ha prometido repetidamente a través de sus profetas que su reino de la luz traerá este cautiverio a su fin en la segunda venida de Cristo. Interesante. Por lo tanto, los reyes del este, en Apocalipsis 16:12, son los ejércitos del cielo que bajan a la tierra para librar al pueblo de Dios. Veamos que estos ejércitos descienden del cielo en Apocalipsis 19. Vamos a la parte final, vamos a leer el capítulo 19 de Apocalipsis, donde habla que viene con caballos blancos, ¿no? Un ejército. Ahí está, ¿no? El dibujo. Vamos a leerlo entonces en la Biblia, en Apocalipsis capítulo 19. El jinete del caballo blanco. Entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas o coronas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Quién es? Jesús, ¿verdad? En Juan habla que el Verbo era Cristo Jesús. Y los... Vamos a ver el micrófono por acá. Encendido. Muy bien. Versículo 14. Y los ejércitos celestiales, estos son los ángeles son el ejército de Dios, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca, de Jesús, sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Interesante Apocalipsis 19 que nos muestra a este ejército del cielo. Versículo 17. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Esto está en el contexto que estamos leyendo Apocalipsis 19, la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Viene, destruye a los malvados, mueren los malvados, y miren lo que dice este ángel: vengan las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Interesante, hay una cena de Dios. Aquí vamos a ver, bueno, dos conceptos: la boda del Cordero y la cena de Dios. La cena de Dios es cuando ya Cristo está en la tierra y reciben su recompensa los malvados, van a ser muertos por el resplandor de su venida, ¿verdad? Versículo 18. Vengan las aves del cielo para que comáis carnes de reyes, de capitanes y carnes de fuertes, de guerreros, de soldados, ¿verdad?
carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército tremendo. Los ejércitos del mundo quieren pelear contra Dios que viene en el cielo. Versículo 20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Recordemos, la bestia es el sistema papado. El falso profeta es el protestantismo apóstata representado por Estados Unidos. Dice, ha engañado que reciben la marca de la bestia, la ley dominical, y que habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Interesante. Vamos a ver qué nos dice el pastor Marvin Moore en su libro. Bien, ahí está leyendo Apocalipsis 19 que hemos leído. Dice, Juan escribió entonces, vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Este es Jesús. Ten en cuenta que este jinete en el caballo blanco viene a la tierra para hacer guerra. Interesante. Juan continuó diciendo que sus ojos eran como llamas de fuego. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 14, Juan usó casi exactamente las mismas palabras para describir a Jesús en su santuario celestial. Continuando, Juan escribió, y había en su cabeza muchas coronas. En Apocalipsis 14, Juan escribió que Jesús, en su segunda venida, tendrá en la cabeza una corona de oro. Y para que no haya ninguna duda acerca de quién es este jinete en el caballo blanco, Juan dice que su nombre es el Verbo de Dios. Este es el mismo título que Juan le dio a Jesús en Juan 1:1 y Juan 1:14, donde dice en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Finalmente, Juan dijo que este jinete en el caballo blanco tenía su nombre escrito en su muslo, Rey de Reyes y Señor de Señores. El jinete que está montado sobre el caballo blanco no es otro que Jesucristo y está dirigiéndose del cielo a la tierra como un general del ejército para hacer guerra. Interesante. Viene como un general de un ejército, ¿verdad? Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Ahora, aquí hay un punto crítico. La sexta plaga no es la batalla del Armagedón. Esta muestra a dos grupos preparándose para el Armagedón. La batalla misma tendrá lugar en la segunda venida de Cristo. De hecho, el Armagedón, ¿qué cosa es? Es la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Interesante. Y esta se va a realizar bajo la séptima plaga. Por un lado, estarán Jesús y sus ángeles celestiales, los reyes del este, y por otro lado, los ejércitos del mundo. En este punto, puedo oírte decir, pero sin duda, los seres humanos no pueden luchar contra Cristo en su segunda venida. Es ridículo que siquiera piensen en intentarlo. Tengo una pregunta para ustedes, dice el pastor Marvin Moore. ¿Por qué tres espíritus inmundos
van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso? ¿Contra quién lucharán? Juan respondió esta pregunta. Juntemos Apocalipsis 19:19 con Apocalipsis 16:16. Comenzaremos con el primero e insertaremos la parte relevante del segundo. Dice así: vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos en el lugar que en hebreo se llama Armagedón, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Interesante, ¿verdad? Y estamos haciendo lo que dice la Biblia, un renglón aquí, un renglón allá, un poquito aquí, un poquito allá. Estamos estudiando o haciendo el enlace en Apocalipsis 19, que es el caballo blanco que viene con los ejércitos, con Apocalipsis 16:16, que es el Armagedón, la batalla del Armagedón. Habría sido ridículo hace 100 años o incluso hace 75 años pensar que los seres humanos siquiera considerarían tratar de impedir que Cristo y sus ángeles descendieran a la tierra en su segunda venida. Pero hoy en día, en la actualidad, varias naciones del mundo tienen ojivas nucleares, interesante, con misiles intercontinentales para lanzarlos. Si estas naciones dejaran de lado sus diferencias y juntaran todos sus misiles y los enfocaran en un enemigo común, tendrían una defensa formidable contra cualquier otro ejército enemigo humano o incluso un ejército alienígena del tipo de ciencia ficción. Interesante lo que está escribiendo aquí Mario Moore. Pero creo que no lucharán contra un ejército humano, sino que son los mismos santos ángeles de Dios. Esto es lo que propongo que sucederá. No tengo textos bíblicos que afirmen que este será el caso, ni declaraciones de Elena de White, pero creo que es probable, como explicaré. Satanás ha leído la Biblia y a medida que se desarrolle la situación descrita aquí en Apocalipsis, comprenderá muy bien que Jesús está en camino del cielo a la tierra para vencerlo. Interesante, hemos visto, a la semana pasada hemos estudiado las vestiduras del sumo sacerdote, hemos estudiado también el tema del día de la expiación, hemos visto que cuando Cristo termina su intercesión, termina el juicio investigador, termina el tiempo de gracia, él cambia sus vestiduras por estas vestiduras de rey, de guerrero, de un ejército, y viene a la tierra. Entonces dice, Satanás, él sabe ese tiempo cuando Cristo viene a la tierra. Entonces sigue diciendo aquí Marvin Moore. Entonces creo que Satanás les dirá a sus seguidores terrenales que un ejército alienígena de una galaxia distante en el espacio exterior está en camino de destruir a la raza humana. En el contexto de la ciencia ficción actual, acerca de las invasiones extraterrestres desde el espacio exterior, esto tendrá perfecto sentido para estos, los reyes de la tierra. Puede que Satanás les diga que enfoquen todos los telescopios ópticos y de radio más poderosos de la Tierra profundamente en el espacio exterior para confirmar lo que les ha dicho. Cuando estas naciones realmente crean que está a punto de producirse una invasión alienígena, de repente todos los que han estado en guerra dejarán de lado sus diferencias inmediatamente y se reunirán para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Apocalipsis 16:14. Concentrarán sus misiles intercontinentales con sus ojivas nucleares hacia el cielo para destruir a este ejército alienígena del espacio exterior, que no es nada otra cosa que los ángeles, ¿verdad? Con Cristo. Satanás mismo dirigirá este ejército y sus demonios se unirán a seres humanos malvados como generales, capitanes y tenientes
para vencer a este poderoso enemigo que está a punto de invadir nuestro planeta. Cuando Jesús y sus ángeles se acerquen a la tierra, Satanás instruirá a sus aliados humanos a disparar sus misiles para destruir a este ejército alienígena e impedir que se apodere del mundo. Muy bien, hermanos, nos manda la información aquí del Zoom que nos queda 10 minutos. Si se corta el Zoom, ingresamos en el mismo link, ¿de acuerdo? Para terminar con el tema de la segunda parte de la batalla del Armagedón. Si se corta, el mismo link. Sigamos leyendo. Por supuesto, Jesús es lo suficientemente poderoso como para desarmar cada misil, a fin de que ninguno de ellos pueda ser detonado. O Jesús podría permitir que los misiles sean disparados e incluso permitir que exploten las ojivas nucleares, pero contra los ejércitos celestiales serán como los petardos de julio, que es el día de la independencia de Estados Unidos. O sea que así caigan o no caigan estos misiles o bombas, le van a hacer cosquillas al ejército de Dios, a los ángeles. Apocalipsis dice que la bestia, el papado, fue apresada y con ella el falso profeta, el protestantismo apóstata, ¿verdad? Que había hecho delante de ella las señales. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Así es como creo que la batalla del Armagedón terminará. Interesante. Si Cristo viene como un general, ¿no? Él viene con esas ropas de venganza, ¿verdad? Lo hemos visto en el tema de las vestiduras del sumo sacerdote, y en el día de expiación él viene con ropa de venganza. No es más que las ropas de un general de un ejército, ¿verdad? Muy bien, sigamos entonces. La segunda venida de Cristo. Ya hemos considerado la segunda venida de Cristo con cierto detalle en nuestro apartado de Apocalipsis 19 del 11 al 21, donde narra a los caballos no blancos viniendo con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que no lo repetiré aquí. Sin embargo, otros 3 pasajes en Apocalipsis también describen la segunda venida, y el capítulo de Elena de White, la liberación del pueblo de Dios en el conflicto de los siglos, describe la segunda venida de Cristo en un lenguaje dramático. Consideraremos cada una de estas 2 fuentes con ciertos detalles. Comenzaré con Apocalipsis. La segunda venida en Apocalipsis, una de las 3 descripciones de la segunda venida de Cristo en Apocalipsis, es la séptima plaga. Interesante. Bajo la séptima plaga describe la segunda venida de Jesús. Y comenzaré con esa. Se encuentra en Apocalipsis capítulo 16 del versículo 17 al 21. Dice así: el séptimo ángel, o el séptima plaga, derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo del trono, diciendo: hecho está. El trono es el lugar santísimo del santuario celestial, y como la voz proviene del trono, sabemos que es la voz de Dios Padre. No es la voz de Jesús, sino es la voz de Dios Padre. Él dice: ya está hecho. Poco antes de que Jesús muriera en la cruz, inclinó la cabeza y clamó también: consumado es. Con esto, derrotado a Satanás, y que el plan de salvación estaba asegurado, a pesar de que quedaban muchos años de historia de la tierra antes de que se llevara a cabo el acto final. Las palabras hecho está, que vienen del trono en Apocalipsis 16, se pueden entender de la misma manera. La segunda venida de Cristo no es el acto final en el drama del conflicto entre el reino de la luz
y el reino de las tinieblas que tendrá lugar al final del milenio. Interesante. O sea que el Armagedón va mucho más allá de la segunda venida, es decir, después del milenio, en la tercera venida de Cristo. Ahí se consuma toda la batalla del Armagedón. Interesante. Vamos a seguir leyendo. Pero esta segunda venida marca el final de la historia del pecado en nuestro planeta. Qué hermoso. Y este es el significado de las palabras de Dios: hecho está. Se termina el pecado en la tierra. Apocalipsis 16, versículos 18 y 20 dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. En su mente imagina una tormenta global con truenos ensordecedores y rayos que golpean el suelo en todo el mundo. Luego imagínate este terremoto que sacude todo el mundo, haciendo que las cadenas de montañas se hundan en valles y las islas, en los mares, para colapsar bajo las aguas. Así será la segunda venida de Cristo. Tremendo la descripción de los eventos catastróficos que va a desencadenar la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Terremotos, truenos, toda isla huyó, las montañas se caen. Interesante. En el versículo 19 aprendemos sobre el castigo del dios a Babilonia. Dice: y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. ¿Cuál será esa gran ciudad Babilonia, ¿no?, que actualmente está presente? El Vaticano, ¿verdad? La Babilonia de los últimos días estará compuesta por el papado, el protestantismo apóstata y el espiritismo moderno. El gran terremoto colapsará las ciudades de todo el mundo. Imagina las enormes pilas de escombros que crearán cuando todos los rascacielos imponentes del mundo se desmoronen. Dios ahora llama a Babilonia a dar cuenta de la persecución contra su pueblo y derrama sobre ella el cáliz del vino del ardor de su ira. En el versículo 21 nos dice que cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento. Estamos en la 7ª plaga, ¿verdad? Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. ¿Te imaginas piedras de granizo que pesan 45 kilos cada una? Con razón, los malvados están maldiciendo a Dios. De hecho, ese es el problema. Así como maldecirán a Dios y se negarán a arrepentirse cuando sufran las plagas 4ª y 5ª. Los malvados maldecirán a Dios y se negarán a arrepentirse cuando sean golpeados con estas piedras de granizo. Opción segunda venida de Cristo se encuentra en Apocalipsis capítulo 6 del versículo 15 al 17. Dice así: y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Está describiendo la segunda venida de Cristo, ¿verdad? Esta es una vívida descripción del terror que alcanzará a los malvados cuando Jesús venga. ¿Te imaginas un miedo tan grande que la gente ruega
ser aplastado bajo las rocas y las montañas? ¿Esto es un suicidio en masa o al menos un deseo de morir de esta manera? También nota que aparentemente Dios, el Padre, acompañará a Jesús en su viaje a la tierra, ya que el versículo 17